Gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la Brigada para la Ley en Libertad por la invitación, pero sobre todo por la publicación de este libro. Fue la Brigada la que lo publicó, el libro que les van a obsequiar al final de esta charla. Es este libro, se llama Caramba y Zamba la Cosa, el 68 vuelto a contar. Y el título, como seguramente a algunos de ustedes les suena, Caramba y Zamba la Cosa, es el estribillo de una canción de Violeta Parra, que se llama la canción Me gustan los estudiantes. Una canción que habla de la rebeldía estudiantil, una canción compuesta en el 68 y que en ese año se hizo muy conocida, se conoció mucho aquí en México, sobre todo en los meses del movimiento, porque era como un canto a la rebeldía juvenil y especialmente de los estudiantes. Por eso se llama Caramba y Zamba la Cosa. Y me importa mucho subrayar el título y este tono de alegría, de canción, porque lo que suele recordarse más fácilmente del movimiento del 68 es su final, porque es un final trágico, es un asesinato, es un crimen de Estado lo que sucedió el 2 de octubre de ese año, cuando el ejército y la policía disparó contra un mitin pacífico en Tlatelolco, un mitin estudiantil y popular pacífico. Llega el ejército y hace una masacre. Y de ahí viene la frase que hoy, 49 años después, se sigue repitiendo: 2 de octubre no se olvida. Y claro, no se olvida 2 de octubre porque fue ese crimen de Estado. Y la frase ha logrado traspasar estas 5 décadas y seguir repitiéndose cada 2 de octubre en manifestaciones estudiantiles o juveniles de jóvenes que ahora tienen 18 o 20 años o un poco más y siguen gritando 2 de octubre no se olvida. Realmente ha sido una victoria, digamos, moral, el que no se olvide el 2 de octubre, porque es una condena a un Estado autoritario y criminal. Por eso se recuerda mucho el 68, pero suele olvidarse o recordarse poco qué pasó antes del 2 de octubre, por qué se llegó a ese momento. Y lo que pasó fue un movimiento estudiantil que empezó en julio, que transcurrieron 2 meses, julio y agosto. Fines de julio empieza, agosto y septiembre, y octubre es el mes, en los primeros días de esa tragedia. Bueno, ¿qué pasó en esos 2 meses? ¿Qué es el movimiento estudiantil? ¿Cómo se desarrolló? Y eso es lo que me propongo contar en este libro. Por eso el subtítulo es El 68 vuelto a contar. Caramba y Zamba la Cosa, entonces, quiere dar otro tono al recuerdo de ese movimiento. Sí, fue una tragedia, fue un crimen condenable, por supuesto, que 50 años después se sigue condenando y están los nombres de los asesinos, el presidente Díaz Ordaz, el secretario de Gobernación entonces, Luis Echeverría, y todos los demás son asesinos. Pero hay que recordar qué fue el movimiento, por qué le preocupó tanto al gobierno, por qué llegó a tomar una decisión de esa magnitud, de cometer ese crimen. Entonces hay que hacer una historia, una breve historia de esos 2 meses. El movimiento empezó en julio, como les dije. El primer capítulo de este libro se llama Rayo en cielo tranquilo, porque aparentemente no había una gran protesta, no había un motivo que estuviera al borde de un estallido social, no lo había en apariencia. Lo que sucedió fue un acontecimiento trivial, un enfrentamiento de jóvenes en la Plaza de la Ciudadela que hace que llamen a la policía para evitar esa bronca entre estudiantes que había, se estaban dando de golpes en la plaza, y llaman a la policía
y llega no la policía a evitar la bronca o a separar a los pleiteros, sino que llegan 2 camiones de granaderos y arremeten contra los estudiantes. Una agresión absurda, sin sentido. Y esa agresión no solamente termina en la plaza, allí en la Ciudadela, con los muchachos que allí estaban, sino que incluso algunos que se refugian en la Vocacional 5, que está enfrente de la Ciudadela, son perseguidos por la policía y se meten dentro de la Vocacional, los granaderos, y los siguen golpeando adentro. Es una acción absolutamente absurda, innecesaria, excesiva, una violencia que no venía al caso de parte de los policías, de los granaderos. Ahí en ese momento hay una respuesta de parte de los estudiantes del Poli, indignados, no solamente golpearon a sus compañeros, sino que además se metieron dentro de la Vocacional y adentro golpearon a los que estaban afuera y a otros que no tenían nada que ver, igual le tocaron sus toletazos. Hay una respuesta, entonces hay una indignación de los estudiantes del Poli con justa razón. Y llaman su organización dirigente que se llamaba la FENET, que ni siquiera era una organización radical para nada, era una organización bastante oficialista, digamos, pero ante la indignación de los estudiantes del Poli, se ven obligados a llamar a una protesta, y llaman a una protesta el 26 de julio. Esto sucede el 22 y el 26 de julio llaman a que haya una manifestación de estudiantes politécnicos a protestar por la violencia de la policía ejercida unos días antes ahí en la Ciudadela. Hacen esa marcha contra la violencia policíaca. Y ese mismo día, el 26 de julio, hay otra marcha que tiene otro significado, porque el 26 de julio, como seguramente saben, se conmemora la Revolución Cubana. Y cada 26 de julio se hacía una marcha de apoyo a la Revolución Cubana de parte de organizaciones de izquierda, principalmente estudiantiles, aunque no solo. Y ese mismo día entonces hay 2 marchas, la del Poli, que viene por acá atrás, que llega al monumento a la Revolución, sale del casco de Santo Tomás, sale de la Ciudadela, llega al monumento a la Revolución y se viene por acá, por esta calle, para irse al Zócalo. Y la otra marcha, la del 26 de julio, que apoya a la Revolución Cubana, que condena al imperialismo yanqui, etcétera, esa viene por lo que hoy es Eje Central, entonces San Juan de Letrán. Viene hacia la Alameda e iba a terminar aquí en la Alameda, en el hemiciclo a Juárez. Son 2 marchas que ni siquiera se tocan. Una pasa por acá atrás, de donde estamos ahora, de donde estoy yo, y otra pasa por allá, viene del sur hacia el norte, y iba a terminar en el hemiciclo a Juárez. No hubiera pasado nada, pero la marcha de los del Poli intenta llegar al Zócalo, y en la calle de Palma lo están esperando los granaderos, que vuelven a arremeter contra ellos. Golpean a los estudiantes que protestan por la violencia de los granaderos que golpearon a los estudiantes. Una represión más en unos cuantos días, sin sentido. Pero ahí, en el Zócalo, a 2 cuadras del Zócalo, había escuelas universitarias, estaba la Prepa 1, estaba la Prepa 2, estaba la Prepa 3, la 1 y la 3 es el mismo edificio, lo que hoy es el Museo de San Ildefonso. Ahí estaba la Prepa 1 y la Prepa 3, la 2 estaba a unas cuadras de ahí, y iban saliendo los estudiantes de la prepa tranquilamente de sus clases ese día por la tarde, y afuera hay un enfrentamiento entre estudiantes y granaderos. Y se ven involucrados y son agredidos igualmente, y ellos se organizan y responden, y se convierte aquello en un enfrentamiento generalizado. Estudiantes, los manifestantes que venían con los del Poli, los que oyeron que pasaba esto, que entonces se fueron a ver qué pasaba al Zócalo, y también les tocó el enfrentamiento, y los estudiantes de las prepas, que no tenían nada que ver, pero que estaban ahí y que también se vieron involucrados, se organizaron, además de manera muy aguerrida, al grado de que la policía, los granaderos, no pudieron controlar la situación. No pudieron. Eran muchos estudiantes y muy aguerridos, y tenían además las escuelas ahí en donde se iban a refugiar. Y entonces al secretario de Gobernación
Luis Echeverría, al regente, porque no había jefe de gobierno entonces, era el regente de la ciudad, Corona del Rosal, se les ocurre llamar al ejército. Y a la siguiente noche llega el ejército, 2 batallones con armas de alto calibre, a tratar de controlar a unos adolescentes que se habían refugiado en sus escuelas preparatorias. Por supuesto, los estudiantes no enfrentaron al ejército. Una cosa es meterse con los granaderos que se defendían y se controlaban el territorio, y otra cosa es meterse al ejército. Los estudiantes nunca se metieron contra el ejército. Llegó el ejército, se metieron a sus escuelas. Bueno, no se quedaron contentos con eso. Y el ejército entonces hace un acto que es el que realmente va a desatar el movimiento, que es meterse a la Prepa 1 mediante un bazucazo, un cañoncito de alto calibre que disparan contra el portón de San Ildefonso, destruyen la puerta y el ejército se mete. Por supuesto, hay heridos entre los estudiantes y hay muchos detenidos. Los estudiantes salen, los agarran, los entregan a la policía y hay muchos detenidos. Fíjense cómo en unos cuantos días de esa acción absurda, de esa violencia policíaca de la Ciudadela, se ha llegado al nivel de que entre el ejército a una escuela preparatoria. Y no solamente entró a la Prepa 1, el ejército esa misma noche ocupó la Vocacional 5 allí en la Ciudadela. Entonces, aparentemente es, como yo decía, un rayo en cielo tranquilo. Cayó un rayo que no venía de ninguna parte. Bueno, al día siguiente del bazucazo, en Ciudad Universitaria, hubo un mitin, allí en Rectoría, que encabezó el propio rector, ingeniero Javier Barros Sierra. Izó la bandera media asta y dijo: hoy es un día de luto para la Universidad Nacional, la autonomía ha sido violada. No exactamente con esas palabras, pero casi. Y llama a una manifestación que se va a llevar a cabo unos días después. Será conocida como la Marcha del Rector, que sale de Ciudad Universitaria. Es una gran manifestación en donde todos los estudiantes, muchos estudiantes universitarios y profesores participan, hacen un recorrido, regresan a Ciudad Universitaria pacíficamente, y es la primera gran manifestación del movimiento, conocida como la manifestación del rector, es lo que abre el movimiento. Unos días después el Politécnico hace su propia marcha. Desde luego en esa marcha de universitarios había politécnicos y había estudiantes de la Normal y había gente de Chapingo, es decir, el movimiento estudiantil se está uniendo. Unos días después hay la marcha del Poli, que hace un recorrido muy largo desde Zacatenco hasta el casco de Santo Tomás. Muy largo y muy raro ese recorrido, pero van del Poli al Poli. Una marcha muy grande que es, digamos, la apertura del movimiento en la vertiente politécnica. Ahí empezó el movimiento. ¿Y qué es lo que quieren los estudiantes? Bueno, muy rápidamente se reúnen, estallan huelgas por todos lados, escuela tras escuela se van declarando en huelga, las de la universidad, las del Poli y otras que no son ni de la universidad ni del Poli, como Chapingo, la Normal y prácticamente todas las escuelas de educación superior se van a la huelga, protestando por la violencia policíaca. Pero algo más que eso. Inmediatamente en esta primera reunión de coordinación de todos los representantes de todas las escuelas en huelga, que ya eran muchas, llegan a un acuerdo de levantar un pliego de demandas de 6 puntos. El primero de esos 6 puntos es libertad presos políticos. Eso quería decir no solo liberar a los estudiantes que habían detenido unos días antes aquí en el centro o allá en
en la Ciudadela o en algunas de estas manifestaciones. Lo que quería decir era algo mucho más que eso. Quería decir principalmente libertad a los ferrocarrileros presos, que estaban en la cárcel desde 1959. Ahí es donde la historia se conecta. Hay un gran movimiento ferrocarrilero de 1958, triunfante, encabezado por Demetrio Vallejo, que conquista el sindicato, que gana la dirección del sindicato, que gana aumentos significativos en el salario y en las condiciones de trabajo en el 58, pero eso no lo iba a permitir el Estado, y en el 59 ve una represión, una provocación y después una represión, entra el ejército y reprime el movimiento ferrocarrilero. Estoy hablando de 9 años antes, en el 59. Y en ese entonces detienen a los dirigentes de ese movimiento. En primer lugar, el dirigente más importante, que era Demetrio Vallejo. Han pasado 9 años y Demetrio Vallejo está en la cárcel, 9 años después, por el delito de haber encabezado una huelga legal. Entonces, el movimiento del 68, cuando define, los estudiantes del 68, cuando definen como primer punto libertad presos políticos, lo que está diciendo es, sí, libertad a los estudiantes que detuvieron ayer, pero también libertad a los ferrocarrileros presos. Y también, porque en el 58 hubo un movimiento magisterial también muy importante, libertad a los maestros que están presos. Y también libertad a los médicos, de un movimiento médico que sucedió en 1965, que tenían la pretensión los médicos que les pagaran un salario. Esa era su demanda. Tenían una especie de beca recién salidos de la universidad, pero no tenían un salario ni condiciones de trabajo mínimamente decorosas, y estaban en un movimiento en el 65 y fueron reprimidos y fueron metidos a la cárcel algunos dirigentes, y en el 68 seguían en la cárcel. Resulta entonces que el rayo en cielo tranquilo en realidad no era un cielo tan tranquilo, había una historia de represión sistemática del Estado contra los movimientos sociales, sindicales. No mencioné a los campesinos, pero también al movimiento campesino, al movimiento médico, y eso era lo que estaba debajo. Eso es realmente lo que estaba haciendo erupción después de la contención que había mantenido el Estado, el gobierno, con esa política de mano dura de los gobiernos priistas, en particular de Díaz Ordaz, que era un presidente particularmente duro. El movimiento entonces levanta esa demanda de los 6 puntos, que tiene como el primer punto libertad para los políticos, como les he dicho. El segundo punto es la derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal. Eran 2 artículos que tipificaban el delito de disolución social, delito que les aplicaban a los líderes opositores que estaban en la cárcel. Entonces, Demetrio Vallejo, Valentín Campo, los médicos, los maestros, los campesinos que estaban en la cárcel estaban acusados de disolución social, que era un delito totalmente anticonstitucional. Esos artículos eran totalmente constitucionales, y la demanda del movimiento es que se quiten esos artículos, que se deroguen los artículos que tipificaban el delito de disolución social. Y los otros 4 puntos tenían que ver con lo que había pasado recientemente: destitución de los jefes policíacos, etc. Esos eran los 6 puntos. Y había además una condición, que es muy importante y quizá también muy subversiva, más que los otros 6 puntos, y era exigir diálogo público. ¿Por qué digo que era más subversiva que los 6 puntos? Porque estamos en el momento más duro del presidencialismo. El presidencialismo no podía aceptar de ninguna manera un diálogo de tú a tú con los estudiantes o con los obreros. Era un autoritarismo vertical. Entonces, la pretensión de los estudiantes de que hubiera un diálogo público prácticamente era poner el dedo en la llaga, en el corazón del autoritarismo.
Así empieza el movimiento. No estaba tan tranquilo el cielo. Había todas estas represiones previas. Había habido movimientos estudiantiles en muchos estados, en Michoacán, en Sonora, en otros estados que habían sido también reprimidos. En Chihuahua, la Escuela de Agricultura. Eso es lo que estalla entonces a fines de julio. Y el movimiento empieza a manifestarse en las calles masivamente. El segundo capítulo, eso es lo que cuenta el primer capítulo, que se llama Un rayo en cielo tranquilo. El siguiente capítulo se llama Viento en popa. Porque entonces el movimiento empieza a tener mucha fuerza, empieza a crecer. Se suman todas las universidades, escuelas superiores del Valle de México, pero también se suman algunas de la provincia, como Puebla. O hay manifestaciones, si no hay huelgas, por lo menos hay manifestaciones de apoyo en muchas universidades de provincia. Pero hay algo más importante. Están en huelga las escuelas superiores del Valle de México, incluso algunas particulares. Empiezo el capítulo, les voy a leer un párrafo nada más, un par de párrafos. Empiezo el capítulo de Viento en popa diciendo esto. ¿Qué es una huelga? Otra cosa que una escuela vacía. Los estudiantes están ahí, la habitan, usan sus auditorios y sus salones, se reúnen, hablan de lo que pasa. Si no lo sabían, ahora se enteran que es un tiempo de rebeldía en otros países. Si no lo sabían, se enteran del Mayo francés y por primera vez oyen hablar de las barricadas en el barrio latino. Si no lo sabían, se enteran de la rebelión negra en Estados Unidos. Si no lo sabían, se enteran de la guerra de Vietnam. La piensan, circulan libros y revistas, lo ven en películas, abundan los cineclubes. Oyen canciones desconocidas, ahora saben que vienen de la Guerra Civil Española o del folk music de Estados Unidos o de la tradición suramericana. Una escuela en huelga es una escuela en manos de los estudiantes. En pocos días se dan cuenta de que es un espacio libre y pueden hacer lo que quieran, y de que no se trata de un tiempo libre, sino de un tiempo ocupado. Nunca habían habitado un territorio tan libre y a la vez, ¿cómo decirlo?, tan compartido, tan colectivo. Y entonces relato en este capítulo lo que va a pasar en las siguientes semanas. Son, digamos, el mes de agosto del 68, es el momento más álgido del movimiento. Es la primavera, digamos, del movimiento. Crece, hay un gran entusiasmo, las escuelas están llenas de actividades, se inventan las brigadas, que es muy importante porque, más que ahora todavía, la prensa y la televisión y la radio estaban férreamente controlados por el Estado. Eran tiempos del boletín de prensa. El boletín de prensa era lo que mandaba en los periódicos y en la